En Veredictos Discutidos, el caso Destiny Morrison. El punto de vista de los jurados sobre la señora Ditch puede ser solo conjeturado. Pueden haber pensado que era una alcahueta de las calles. Pueden haber pensado que era una dama perseverante, calumniada. Pero, desde el punto de vista de Destiny, el único resultado importante era este. Había ahora menos probabilidades de que creyeran que ella lo había visto con Verón Dondi cuando decía: lo que interesaba era destruir el itinerario de la acusación y no demostrar que algunas personas tenían un burdel o intentaban ahorcarse. Desgraciadamente, el alboroto creado por el episodio último tendía a oscurecer la marcha de Abinger hacia el principal objetivo. Entre las escenas enojosas de todo el segundo día, había ido desalojando silenciosamente diversos puntales del procedimiento de Muir. La misma señora Ditch había reconocido un punto que, a diferencia de sus costumbres, era de principal interés. Insistía todavía en que había visto a León Verón con el detenido, pero, bajo las constantes preguntas de Abinger, fue llevada a declarar que se había equivocado en la hora. La fijó entonces en las 2:15. Un cuarto de hora después, según la declaración del fiscal, Destiny y Verón habían salido de Chapman en un coche. Era este un valioso adelanto y había sido ganado sin correr ningún riesgo. Luego, declaró Weisberg, que juró haber visto a Destiny como a las 12:45 caminando con Verón. Abinger determinó que este testigo había cenado en el Barça, que había partido de allí poco después de las 8 en compañía de un señor Salzman, que estaban todavía juntos poco antes de la 1. Al pedirle que refiriera sus movimientos en ese intervalo, Weisberg solo pudo decir que habían andado por ahí. «Usted estaría bastante cansado», sugirió Abinger. «Me encontré con una amiga», repuso Weisberg, como si esto lo hubiese entretenido, «y tuve una conversación con ella». «Entonces, los tres anduvieron caminando, usted, Salzman y la joven». «La joven nos dejó como a las 11. ¿Y usted y Salzman siguieron caminando hasta la 1:15? «Sí». «¿Dónde?» «Desde Aldgate a Mill End, yendo y viniendo». «¿Cuántas veces?» «5 o 6 o más». «Estaría usted muy cansado entonces», observó Abinger con sarcasmo. «Sí, nos cansamos mucho», dijo inocentemente el testigo. La historia de Weisberg sonaba ahora ridícula, pero el triunfo total de Abinger solo quedó completado cuando Salzman siguió a su amigo. Como los testigos eran mantenidos fuera de la sala hasta que daban su testimonio, Salzman, por supuesto, nada sabía de lo que acababa de suceder. Repitió el cuento del prolongado e insustancial paseo y una vez más le tocó el turno a Abinger. «¿Se encontraron ustedes con alguien?», preguntó, «además de Morrison y Verón». «No». «Piense atentamente si encontraron ustedes a alguien o si siguieron caminando con alguna otra persona. ¿Habrá adivinado entonces el testigo o habrá ensayado un gesto conciliador? Sea como fuere, permitió que su memoria fuera estimulada. «Oh sí, alguien más caminó con nosotros, pero no sé el nombre». Abinger estaba impasible. «¿Alguien además de aquel hombre?» «Nadie nos habló además de aquel hombre». Abinger se sentó. Cuando Muy reanudó su interrogatorio, hizo una pregunta que insinuaba una respuesta. «¿Tuvo usted alguna conversación con una mujer?» Abinger opuso reparos y el juez prohibió correctamente esta tentativa de reconstituir una situación perdida. Los señores Weisberg y Salzman habían quedado descartados para siempre, con la joven invisible y el paseo de 5 horas. La primera parte del itinerario estaba algo debilitada. En labios de Muir había parecido mucho más convincente. Si este caso hubiese sido normal, la declaración del cochero hubiese sido conducida convencionalmente, el factor decisivo. Aún en medio de la multitud de celadas y de los espasmos histéricos
que señalaron el juicio de Stinney, era evidente que en gran parte había de depender del procedimiento de Abinger para manejar a estos testigos claves. En un sentido, por supuesto, su prueba era solo indirecta, pero una prueba indirecta puede ser poderosamente persuasiva. Si los miembros del jurado tomaban las declaraciones de estos hombres al pie de la letra, si no las consideraban deshonestas ni erradas, si creían en los viajes desde y hacia Clapham y que Verón y Stinney eran los pasajeros, entonces se abogaría seguramente en vano de que todo era pura coincidencia. Los jurados rara vez son lógicos, académicos, pues trabajan con probabilidades y no con conceptos absolutos. Por un lado, los cocheros estaban expuestos al ataque. Reconocer a alguien en el momento es una cosa, identificar a alguien posteriormente es otra, en especial cuando ha transcurrido un lapso considerable. Si se dice, he visto a fulano de tal, al cual conozco, la posibilidad de incurrir en error es infinitamente pequeña. Si se dice, este es un desconocido que vi en una ocasión, esa misma posibilidad es casi ilimitada. Y era esto, en suma, lo que decían los cocheros cuando escogieron a Stinney en la rueda de presos de la comisaría. Toda la técnica de las ruedas de detenidos ha sido justamente criticada, aunque es difícil determinar qué método puede adoptarse en cambio. Ofrece, por cierto, oportunidades de abuso. La larga detención, la ceja arqueada, el grupo de donde se aparta contra su voluntad al infeliz sospechado. No hay duda de que en general se hacen todos los esfuerzos para lograr imparcialidad, pero hay sin embargo ciertos defectos que son inherentes al sistema. Cuando más distinguido es el aspecto del sospechado, tanto más difícil es ubicarlo entre los hombres razonablemente semejantes. Cuanto menos contrastes hay en la fila de presos, más probabilidades hay de que se trate de adivinar cuál es el presunto culpable. Y, peor que todo, si un caso ya ha tenido mucha publicidad, el testigo puede no estar ya identificando a una persona, estará simplemente identificando el origen de una descripción o el modelo de una fotografía. Abinger se aferró a este último punto cuando hizo las repreguntas a Hyman. Hyman era el primero de los cocheros testigos de la corona y se presentó espontáneamente a declarar. En la noche de Año Nuevo había estado en Mile End con su coche. Había sido llamado y ocupado por dos hombres a quienes había dejado en Clapham. Uno de los hombres era bajo, de no más de 1,65 m de estatura. Al otro ya lo había identificado como el acusado. ¿Y cuándo fue usted por primera vez a la comisaría?, preguntó Abinger. Como una semana después, el día 9 o el 10, ¿vio usted el Evening News del 9 con una descripción de Morrison antes de ir a la policía? No. Si usted no lo vio, ¿por qué no fue a la policía el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8? Bueno, fui a la comisaría tan pronto como pude. ¿Por qué no fue usted antes del 9? No sé. Abinger mostró un aviso de la policía. Este está fechado el 6 de enero. ¿Lo vio usted? Estaba en la cochería. Entonces, si usted vio este aviso de la policía que ofrecía una gratificación a los cocheros, ¿por qué no fue usted a la comisaría hasta el 9 o el 10? Fui cuando me pareció conveniente. ¿Por qué no fue usted antes? Hyman había agotado ya sus excusas. No puedo darle un motivo, dijo. ¿Cuándo fue llevado a identificar al hombre? El 17. ¿Había visto usted fotografías del acusado en los periódicos antes de ir a identificarlo? Sí. Este fue un éxito completo para la defensa. Parecía posible, si no probable, que Hyman se había fijado menos en un verdadero recuerdo de su viaje que en lo que había visto en la prensa y en los carteles. El segundo cochero, Stephens, hizo una concesión semejante. Había visto una fotografía antes de ir a la policía, pero este hecho quedó eclipsado por un nuevo acontecimiento que Abinger explotó con admirable habilidad.